Bueno chicos, en este video vamos a estar abordando cómo se trabaja con métodos constructores. En el transcurso del proyecto que vamos a desarrollar, quizás no los vamos a utilizar mucho, pero es necesario que ustedes manejen cómo funciona esto, especialmente cómo aprovechar los parámetros que podemos pasar al método constructor para hacer algo, cualquier cosa que se nos ocurra. Así que vamos a crear acá una clase. Le vamos a llamar ejemplo 1. Vamos a poner como público. Ok. Recuerden que yo les decía que nosotros podemos crear un método constructor y que tiene como regla el método constructor que no debe regresar nada, ningún valor, ningún tipo de dato de retorno. El nombre del método tiene que ser igual al nombre de la clase y tiene que ser público. Vamos a crear el constructor de esta clase, se va a llamar en este caso ejemplo 1. Ese es el método constructor de esta clase. Supongamos que nosotros queremos mandar a sumar dos números aquí, dentro de esto. Queremos sumarlo y mostrarlo en la pantalla. Entonces, a este método constructor yo le puedo pasar dos variables. Por ejemplo, dos enteros. Número 1, y vamos a pasarle la variable número 2. Y aquí dentro vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a mandar a sumar número 1 más número 2. Y esto lo vamos a poner dentro de paréntesis para que entienda que es una suma. Listo. Entonces este es nuestro método constructor, no devuelve ningún valor, pero aquí vamos a mandar a imprimir en pantalla. Vamos a la clase Programs y nosotros vamos a hacer referencia a ese ejemplo 1. A esa clase. Entonces vamos a decir ejemplo 1 va a ser igual a ejemplo. Ese es el nombre de la variable igual a new. Pero aquí nos está dando un error. ¿Por qué? Dice, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro requerido número 1 y número 2. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando yo hago una instancia a esa clase que se llama ejemplo 1, me pide las dos variables que dejé acá. Esas dos variables me las pide. Entonces, yo aquí tengo que mandarle, por ejemplo, le mando 2,3. Vamos a probar a ver qué pasa ahora. Ahí está, miren. Me está mandando a sumar eso y me lo muestra en pantalla. Pero si se fijan acá, yo no tengo ninguna suma. La suma la está haciendo por dentro de la clase. ¿Ya? La suma la hace por dentro de la clase. Aquí simplemente hice una instanciación y le pasé dos números. Así de sencillo. ¿Qué pasa si yo aquí pongo que número 1, número 2, perdón? Estos se llaman parámetros opcionales. Vamos a ver si aquí funciona. Número 2 va a ser igual siempre a 2. Si yo no le paso el segundo parámetro, no me da error. ¿Por qué? Porque esto va a asumir que si yo no le paso ningún valor, siempre me va a sumar un 2. Este parámetro número 2 va a ser igual a 2. Vamos a probar a ver qué pasa ahí. Si yo lo ejecuto,
ahora es 4 porque está sumando los dos que le estoy pasando acá, más el número 2 que tiene por defecto esa variable. ¿Qué pasa si yo quiero hacer eso, pero ahora con el parámetro 1? Me da un error. ¿Por qué? Porque acá no se permite en ningún método parámetros opcionales a la izquierda. Los parámetros opcionales siempre deben de ir hacia la derecha. ¿Ya? Si tenemos parámetros obligatorios, entonces nosotros debemos de poner los parámetros obligatorios de primero y de último los parámetros opcionales. Por eso acá no lo permite. Sin embargo, yo puedo tener dos parámetros opcionales y ahí sí me lo va a permitir, no me va a dar error. Si yo corro esto, me va a sumar 4, pero no porque yo aquí tengo opcional esto, sino porque yo le estoy pasando un 2 acá. Si yo le quito ese 2, ahora no me da error si yo hago la inicialización sin pasarle parámetros. Pero si yo lo corro, como por dentro hay un 2 en cada uno de los parámetros, entonces siempre se está sumando. ¿Ya? Esto a veces es útil cuando nosotros necesitamos realizar un proceso, ¿verdad? X utilizando, en este caso, el constructor de la clase, que se va a ejecutar de primero, antes de que se ejecute cualquier otra cosa, se va a ejecutar el constructor de la clase. Por eso es útil utilizar los métodos constructores para inicializar los valores de las propiedades de una clase. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.